Estás en el tráfico de cualquier ciudad de México, a la hora pico, con el radio prendido y las manos en el volante, pensando en la lista del súper o en qué vas a cenar, y a tu izquierda hay un cerro con casas hasta la mitad de la ladera. A tu derecha, un canal de riego seco, una barranca, un terreno baldío con maleza que nadie ha limpiado en meses. Tú ves eso y piensas en nada. Es paisaje, es ciudad, es lo de siempre, algo que llevas viendo toda tu vida y que ya ni registras conscientemente. Pero ese cerro, esa barranca, ese terreno baldío, no están vacíos. Nunca lo han estado. Y lo que vive ahí no sabe que hay una línea invisible que separa la ciudad del monte. Porque para los animales esa línea nunca existió. Es un invento nuestro, una raya que dibujamos en un mapa y que a ellos no les interesa en lo absoluto. Número 8. La garrapata parda del perro. Empezamos con el animal más chiquito de toda la lista. Y también el que literalmente puede estar encima de ti ahorita mismo sin que te des cuenta. Esta garrapata vive en México prácticamente en todo el territorio, pero se ha vuelto un problema serio de salud pública en ciudades del norte, porque no solamente pica y chupa sangre, también puede transmitir una enfermedad llamada rickettsiosis o fiebre manchada, una infección bacteriana que sin tratamiento a tiempo puede volverse grave e incluso mortal, sobre todo en niños. Lo que la hace tan traicionera es su forma de viajar. No necesita que tú vayas al monte a buscarla. Le basta con que tu perro salga a la calle, se junte con otro perro callejero y regrese a la casa cargando garrapatas que después se meten en las grietas de las paredes, en los sillones, en las cobijas, en cualquier textura suave y oscura de la casa. Familias completas han tenido brotes dentro de su propia casa, sin haber pisado nunca un terreno silvestre. Algo que sorprende hasta a los médicos que atienden estos casos por primera vez, porque el paciente jura y perjura que nunca salió de la ciudad. Y aquí viene lo más incómodo del asunto. Esta garrapata prefiere justamente los ambientes secos y calurosos de las zonas urbanas del norte del país. Así que entre más ciudad parezca tu colonia, más cómoda se siente ella. El número 8 no necesita selva ni montaña. Solamente necesita un perro sin collar antipulgas y un patio descuidado. Dos cosas que probablemente existen en la casa de algún vecino tuyo ahora mismo. Y aunque suene exagerado, las autoridades de salud de varios estados del norte han lanzado campañas completas de fumigación casa por casa en colonias enteras. No porque el problema sea aislado, sino precisamente porque una sola garrapata mal atendida puede multiplicarse hasta convertirse en una infestación de miles en cuestión de semanas. Todo dentro del mismo patio donde tus hijos juegan todas las tardes. La recomendación más sencilla y efectiva sigue siendo la de siempre. Bañar y desparasitar a las mascotas con regularidad. Y revisar cada tanto las esquinas y grietas donde el perro suele echarse a dormir la siesta. El próximo insecto es el que ataca a más víctimas y nadie lo conoce. La número 7 es la araña violinista. También conocida como reclusa parda, esta araña pequeña y de color café claro tiene una marca en el lomo parecida a un violín. Y su hábitat favorito no es la selva ni el desierto, es tu closet. Le encantan las cajas de cartón que llevan años guardadas, la ropa de temporada que solo sacas una vez al año, el rincón oscuro detrás del boiler o la lavadora. Su veneno no ataca el sistema nervioso, ataca directamente el tejido de la piel. Y una mordedura mal atendida puede convertirse en una herida que tarda semanas en sanar, con un proceso lento y para nada agradable de contar en la sobremesa. Lo curioso es que esta araña es tan tímida que prácticamente nunca busca el contacto. La mayoría de las mordeduras ocurren cuando alguien mete la mano sin fijarse dentro de una caja o una bota que llevaba meses sin moverse. Y en muchísimos casos la persona nunca llega a ver a la araña que la mordió. Solo descubre la herida horas después. Esto además ha generado un fenómeno curioso. Mucha gente en México cree haber sido mordida por una reclusa, cuando en realidad la lesión tiene otro origen, precisamente porque esta araña es experta en pasar completamente desapercibida. El número 7 lleva probablemente más tiempo viviendo en tu casa que muchos de tus muebles, compartiendo closet contigo sin que jamás te hayas dado cuenta. Los especialistas en fauna urbana recomiendan algo tan sencillo como sacudir la ropa y los zapatos antes de ponértelos si llevan tiempo guardados.
un hábito que en muchas familias mexicanas ya se volvió costumbre de generación en generación, casi sin saber exactamente por qué se hace, simplemente porque la abuela siempre lo decía. Y no es para menos, porque a diferencia de otras arañas que huyen apenas sienten vibraciones, la reclusa prefiere quedarse completamente inmóvil confiando en su camuflaje, lo que significa que puede estar perfectamente quieta dentro de una manga o una bota durante horas sin que absolutamente nada la delate. Número 6. La viuda negra. Esta es de las arañas más reconocibles de México. Negra, brillante, con esa marca roja en forma de reloj de arena en la panza. Y aunque mucha gente cree que solo vive en el campo, la realidad es que prospera perfectamente en cocheras, bodegas, macetas olvidadas y pilas de leña de cualquier ciudad del país. Su veneno es neurotóxico, y aunque rara vez resulta mortal para un adulto sano, provoca calambres intensos, sudoración y un dolor que se extiende desde el punto de la mordida hacia el resto del cuerpo. Algo que quien lo ha vivido describe como de los dolores más intensos de su vida. Es tímida por naturaleza. Prefiere huir antes que morder. Pero cuando alguien mueve una maceta o levanta una lona sin revisar primero, no le queda de otra más que defenderse. Y ese instante de sorpresa mutua es justo cuando ocurre el accidente. Los albañiles y jardineros que trabajan de casa en casa suelen ser los que más la conocen, porque son quienes mueven material de construcción, tinacos vacíos y tambos que llevan meses en la misma esquina del patio. Y muchos de ellos ya tienen memorizado el procedimiento exacto de qué hacer si los pica una, sin necesidad de entrar en pánico, simplemente yendo directo a un centro de salud a que les apliquen el antídoto correspondiente si el caso lo amerita. El número 6 probablemente ya tejió su telaraña en algún rincón de tu casa que no revisas seguido, y tú ni te has enterado, tan tranquila como cualquier otro inquilino silencioso. Se reconoce fácil si sabes qué buscar. Telaraña irregular, gruesa, pegajosa, muy distinta a la geométrica y delicada de otras arañas, tejida siempre cerca del piso, en la esquina más oscura y menos transitada de cualquier espacio. Número 5. El alacrán. No podía faltar en esta lista, y con justa razón, porque es de los pocos animales de México que sigue causando muertes documentadas cada año, sobre todo en menores de edad. Existen decenas de especies distintas repartidas por todo el país, algunas con veneno mucho más peligroso que otras, y comparten una habilidad que las vuelve especialmente incómodas de vecino. Se meten dentro de las casas. Se esconden en la ropa tirada en el piso, dentro de un zapato que no usa seguido, detrás del refrigerador, en las grietas de las paredes más viejas, y hasta dentro de las cajas de juguetes que los niños dejan abiertas antes de dormir. El dolor de un piquete es inmediato e intenso, y en los casos más graves puede afectar el corazón y la respiración si no se atiende a tiempo, razón por la cual en varios hospitales pediátricos del país existen protocolos específicos solamente para atender picaduras de alacrán, algo que da una idea de qué tan seguido ocurre este tipo de accidentes. Lo que sorprende a mucha gente es enterarse de que el alacrán no necesita desierto ni monte para sobrevivir. Con una grieta y algo de comida le basta. Y por eso mismo aparece lo mismo en una casa de adobe centenaria que en un departamento de construcción moderna si tiene la ventilación adecuada. De hecho, entre más antigua y porosa sea la construcción, más fácil le resulta encontrar entradas invisibles para el ojo humano, pero perfectas para un cuerpo tan delgado y flexible como el suyo. Coladeras, contactos eléctricos, marcos de puertas mal sellados. El número 5 es prueba de que el peligro más constante de México no vive lejos, vive contigo, bajo tu propio techo, esperando la noche para salir a cazar insectos entre tus muebles. Por eso en tantas casas mexicanas, sobre todo en las más viejas, existe la costumbre de sacudir las sábanas antes de dormir y revisar los zapatos antes de ponérselos por la mañana. Un ritual que parece exagerado hasta que alguien de la familia tiene la mala suerte de encontrarse uno cara a cara. Vamos a la mitad de la lista. Y de aquí en adelante dejamos los rincones chiquitos de la casa para hablar de animales bastante más grandes. Así que si te está gustando el recorrido, este es buen momento para darle like. En serio, ayuda muchísimo a que sigamos haciendo este tipo de contenido. Número 4. El murciélago. En varias ciudades de México existen colonias enteras de murciélagos viviendo debajo de puentes vehiculares, dentro de túneles,
en los techos de edificios abandonados o iglesias antiguas, muchas veces a plena vista de miles de personas que pasan por ahí todos los días sin voltear hacia arriba, absortos en su celular o en el tráfico de la avenida. La gran mayoría de estas especies son completamente inofensivas. Se alimentan de insectos y hasta ayudan a controlar plagas que de otra forma nos volverían loca la vida. Algunas incluso son responsables de polinizar plantas importantes para la agricultura del país. Un trabajo silencioso que casi nadie les agradece. Pero el problema aparece cuando alguien encuentra uno en el suelo, herido o desorientado, y decide agarrarlo con la mano para ayudarlo, sin usar guantes ni ninguna protección. Los murciélagos son uno de los principales transmisores de rabia en el país. Y una mordedura, por pequeña que parezca, casi invisible en algunos casos, siempre debe tratarse como una emergencia médica, porque el virus de la rabia sin tratamiento a tiempo es prácticamente siempre mortal. Lo llamativo de este animal es la escala. No hablamos de 1 o 2 ejemplares, hablamos de colonias que pueden llegar a los miles, viviendo literalmente arriba de las cabezas de la gente cada noche cuando salen a cazar, formando esas nubes oscuras que a veces se ven cruzar el cielo justo al atardecer sobre alguna avenida principal. Un espectáculo que muchos turistas fotografían sin saber exactamente qué están viendo. Vecinos que llevan décadas viviendo cerca de estas colonias ya ni las notan, se volvieron parte del paisaje sonoro y visual de la zona, igual que el ruido del tráfico o las luces de neón de los negocios cercanos. El número 4 sale de su escondite todas las noches, sobrevuela tu colonia entera y regresa antes del amanecer sin que casi nadie lo note, cumpliendo su turno de trabajo mientras la ciudad duerme. Número 3. El coyote urbano. Cada vez son más las ciudades mexicanas, desde la periferia de la Ciudad de México hasta Tijuana, donde el coyote ha aprendido a moverse entre terrenos baldíos, parques y barrancas urbanas como si fueran parte normal de su territorio de caza. Es un animal inteligente y oportunista, capaz de comer desde roedores hasta la comida que dejas en el bote de basura sin tapa. Y en varias colonias cercanas a zonas boscosas se ha vuelto costumbre verlo cruzar la calle de madrugada, casi como parte del paisaje urbano habitual. Un vecino más que nadie presentó formalmente. Con el tiempo, algunos coyotes urbanos hasta han aprendido a reconocer los horarios de recolección de basura de su zona, apareciendo justo antes de que pase el camión. Una prueba de la capacidad de adaptación que tiene este animal frente a un entorno completamente distinto al que evolucionó originalmente para habitar. La reacción más común de la gente es pensar que se trata de un perro callejero más. Un error comprensible porque a distancia y de noche cuesta trabajo diferenciarlos. La silueta es parecida, el andar es parecido, y pocas personas se detienen a fijarse en las orejas puntiagudas o la cola baja que lo delatan. Pero esa confusión es precisamente lo que le ha permitido moverse tan cómodamente cerca de las personas sin generar alarma. El riesgo directo para un adulto es mínimo. El verdadero peligro es para las mascotas pequeñas que se quedan afuera sin vigilancia durante la noche. Un gato que duerme en la azotea o un perro chico atado en el patio trasero. El número 3 ha aprendido algo que pocos animales logran: disfrazarse de algo cotidiano para pasar completamente desapercibido en pleno corazón de la ciudad. Algunos ayuntamientos ya han empezado a instalar señalamientos de cruce de fauna silvestre en avenidas que hace 20 años eran puro campo abierto. Una imagen que a más de un automovilista todavía le saca una sonrisa de incredulidad la primera vez que la ve. Número 2. El puma. Y aquí es donde la lista deja de sonar exagerada y se vuelve completamente real. Porque en los últimos años, en el área metropolitana de Monterrey, particularmente en municipios como San Pedro Garza García, se han documentado varios avistamientos de puma dentro de zonas residenciales, no en las orillas, sino en colonias completamente urbanizadas. Ha habido cámaras de seguridad que grabaron a una hembra caminando de madrugada por la calle de una colonia buscando comida para sus crías, probablemente nacidas apenas unas semanas antes. Y en otro caso, en la colonia Sierra Alta, un puma visiblemente desnutrido fue grabado acechando y cazando a un gato doméstico en plena calle antes de llevárselo hacia el monte sujeto del cuello. Todo capturado por las cámaras de seguridad de los vecinos. Las autoridades explican que estos felinos pueden recorrer hasta 30 kilómetros en un solo día, así que la cercanía de la sierra con los fraccionamientos
hace que sea cuestión de tiempo que un puma termine caminando entre las casas mientras busca alimento, sin ninguna intención de causar daño, simplemente siguiendo su instinto de sobrevivencia. Y no ha sido el único visitante inesperado de la zona. En esos mismos meses también se reportaron osos negros entrando a canchas deportivas y hasta metiéndose dentro de una casa en un fraccionamiento cercano, sin que nadie lograra explicarse del todo cómo entró ni cómo lograron sacarlo después. Además de jabalíes deambulando por colonias alejadas de cualquier zona boscosa, generando fotos y videos, que se volvieron virales casi de inmediato en redes sociales locales. La recomendación oficial es simple pero contundente. No dejar comida ni basura al alcance. Pasear a las mascotas siempre con correa. Y jamás acercarse ni intentar alimentarlo. El número 2 te recuerda que uno de los depredadores más grandes de América puede estar a una cuadra de tu casa sin que ninguna alarma se active. Y lo más curioso es que este tipo de encuentros no son exclusivos de Monterrey. Con el paso de los años se han ido sumando reportes similares en otras ciudades del país que también crecieron pegadas a zonas montañosas, lo que sugiere que este fenómeno de convivencia forzada entre pumas y colonias residenciales apenas está empezando a documentarse a fondo. Y probablemente veremos cada vez más casos conforme las ciudades sigan expandiéndose hacia la sierra en los próximos años. Y llegamos al número 1, el cocodrilo. Y probablemente no hay ningún otro animal en esta lista que rompa tanto la idea de «eso está lejos de mí» como este. En la laguna Nichupté, justo detrás de la zona hotelera de Cancún, uno de los destinos turísticos más visitados de todo el país, viven cocodrilos americanos de manera completamente natural. Y no hablamos de avistamientos raros. Un solo trabajador con más de 20 años en la zona aseguró haberlos visto ahí hasta 10 veces por año. Y otros reportes hablan de hasta 90 avistamientos documentados, solamente en un año reciente. Se les ha visto nadando frente a hoteles de lujo mientras los turistas toman el sol a unos metros de distancia, asomándose por tuberías de drenaje pluvial cerca de zonas de bares y restaurantes, e incluso desovando justo al lado de la banqueta del bulevar principal, tan cerca que las autoridades tuvieron que acordonar el área con cinta amarilla para proteger tanto al animal como a los transeúntes que pasaban por ahí de camino a la playa. En 2025, un turista extranjero fue mordido y lesionado después de acercarse demasiado a uno de estos cocodrilos con la intención de tomarle una fotografía justo frente a un hotel reconocido de la zona, a pesar de la señalización de advertencia que existe en prácticamente todo el perímetro de la laguna. Los biólogos que estudian la zona explican que no se trata de que los cocodrilos se hayan mudado hacia la ciudad. Es exactamente al revés. Ellos siempre estuvieron ahí, en los manglares que rodean lo que hoy es la zona hotelera más visitada del país. Y el crecimiento turístico simplemente se construyó alrededor de su hábitat, sin moverlos de su lugar. Universidades locales ya monitorean activamente la población, para entender mejor cómo lograr que turistas y cocodrilos sigan compartiendo la misma laguna sin que termine en tragedia para ninguno de los dos. El número 1 es la prueba más clara de toda esta lista. No hace falta viajar a la selva más profunda de México para toparte con un depredador de verdad. A veces solamente hace falta reservar unas vacaciones en la playa. Y aunque suene a exageración para efectos de un video, basta con caminar por el bulevar principal de la zona hotelera y fijarte bien en los letreros amarillos con forma de rombo que aparecen cada cierto tramo junto a la laguna. Esos letreros no están ahí de adorno. Llevan años recordándole a millones de turistas, la gran mayoría sin darse cuenta jamás, que están caminando al lado de uno de los depredadores más antiguos y mejor adaptados de todo el planeta. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.